Hola, ¿qué tal amigos de Forbes México? Nos da muchísimo gusto saludarlos desde la plataforma digital Forbes Conecta. Mi nombre es Mariano Rivapalacio, periodista y conductor de noticias, y me da mucho gusto presentar el Foro Forbes, la ruta decisiva México a la mitad del camino. Un espacio de análisis para proponer, analizar y discutir las limitaciones de la economía mexicana. Primero, agradecemos a nuestros socios comerciales. Muchas gracias a Vitex, muchas gracias a SAP Concur. Y antes de iniciar con nuestro foro, saludo a Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Roberto. Foro Forbes, la ruta decisiva México a la mitad del camino. Hemos llegado a la mitad del sexenio y el rumbo económico, político y social del país aún sigue sin definirse. Y no es solo por la contingencia sanitaria que ha puesto en jaque a todo el mundo, sino también por los problemas estructurales que México arrastra desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el mejor camino para enderezar el complicado futuro del país? ¿Cómo fortalecer los contrapesos políticos y la desarticulada oposición política? ¿Qué opciones tienen los sectores económicos para crecer en un entorno volátil y de incertidumbre? Yo soy Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este foro de discusión y análisis sobre temas como la reforma fiscal, la laboral, la nueva relación con Estados Unidos y la reconfiguración del mapa político del país. Bienvenidos a la ruta decisiva México a la mitad del camino. ¿Y tú qué ruta vas a elegir? Muchas gracias a Roberto por tu valioso mensaje. Ahora damos paso a nuestra primera entrevista del día sobre la nueva realidad político-partidista. Por ello nos acompaña Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, quien dará su opinión al respecto. Bienvenido, adelante Luis Carlos. Diría que se acentuó por un lado el poder regional de Morena, el partido del presidente, y gobernará hoy la mitad del país en términos de gobiernos estatales. Y segundo, a nivel del Congreso Federal se generó un contrapeso parcial en la Cámara de Diputados que no existía, de tal forma que tienes por un lado un contrapeso sobre el presidente, pero por otro lado una expansión del poder regional del partido del presidente. De tal forma que es un juego que arroja buenas noticias para López Obrador, moderadas buenas noticias para la oposición en la Casa de la Cámara de Diputados y coloca a Morena en una buena posición para la elección presidencial de 2024. Sí, globalmente hay varios ganadores, pero claramente en términos regionales el gran ganador se llama Morena y el perdedor se llama partidos de oposición de forma genérica, aunque hay que destacar que el PRI es el partido singular que más perdió porque gobernaba 12 gubernaturas, de las cuales se compitieron 8 y las 8 las perdió. De la forma que el PRI está en una ruta de convertirse en un partido marginal, aunque ganó diputados y ganó casi el 19% de la votación nacional a nivel de poder regional, perdió mucho. El PAN es un partido de oposición que le fue bien relativamente, pero Morena es sin duda el gran ganador a nivel regional. E incluso en la Cámara de Diputados Federal, Morena es el partido más votado, con más diputados, pero políticamente hablando, López Obrador pierde la capacidad de enmendar la Constitución. Y para alguien que quiere pasar a la historia y quisiera dejar su huella impresa en la Constitución, esto va a ser algo muy difícil de lograr en los últimos 3 años de su gobierno. No, no hay parálisis legislativa porque Morena sigue teniendo una fuerza muy amplia. Tendrán 281 diputados, la mayoría absoluta, para poder aprobar leyes, para poder aprobar el presupuesto. Tendrán
un control bastante amplio del gobierno interno de la Cámara de Diputados. Lo que perdieron es la supermayoría constitucional para enmendar la Constitución. Pero esto no significa parálisis, esto significa simplemente que hay un contrapeso parcial para evitar que López Obrador pueda modificar, por ejemplo, el periodo presidencial y quedarse más tiempo, para evitar que el presidente, por ejemplo, quiera desaparecer al Instituto Nacional Electoral, para, por ejemplo, evitar que se pueda revocar la reforma energética en la Constitución. Eso es lo que se evita. Pues no veo que haya ningún partido que lo ayude a pasar reformas constitucionales, puesto que son partidos de oposición. Ojo, puede haber reformas constitucionales positivas para el país y probablemente puedan obtener un voto unánime. Hubo varias que se aprobaron en la primera mitad del sexenio que obtuvieron unanimidad de todos los partidos. Yo estoy hablando de reformas controvertidas que son malas para la democracia mexicana y que el presidente quiere pasarlas por una convicción ideológica que me parece equivocada. Por ejemplo, desaparecer al INE, eso me parece dañino para el país y para los partidos de oposición todos, esto es una mala idea. Entonces, en esas posturas que tiene el presidente, me parece que no tendrá el apoyo de nadie, salvo su coalición, que es Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Muchos han especulado que el PRI podría acabar apoyando a Morena por una presión excesiva del presidente. Yo lo veo difícil, porque si el PRI se dedicara a apoyar a López Obrador en estas reformas controvertidas, sería tanto como suicidarse en la plaza pública. Yo no veo cuál es la ganancia del PRI. Muchos opinan que el PRI tiene una cola larga y que sus dirigentes podrían ser coercionados o amenazados. Bueno, puede ser el caso con algunos liderazgos, pero el PRI, los 70 diputados o más que tiene el PRI, que todos vayan a ser forzados por el gobierno, yo no lo veo. Y para que el presidente pueda aprobar una reforma constitucional, requiere 53 votos. No es tan fácil conseguirlos. Una de ellas es, como ya mencioné, que el Morena y el presidente mejoran sus posibilidades de poder ganar la elección presidencial de 2024. Dos, el hecho de que el presidente, no obstante ello, enfrentará un mayor contrapeso. Tres, creo que el Instituto Nacional Electoral sale fortalecido y eso le va a dificultar a López Obrador poder hacer una reforma que lo elimine. Cuarto, me parece que se refleja en esta elección el hecho de que el presidente seguirá siendo popular y que la marca López Obrador y la marca Morena siguen siendo potentes. Esto puede ir cambiando en los próximos años, pero esto fue algo que pesó en esta elección. Sobre todo el tema de los programas sociales son bien vistos por un segmento de la población. No tendrán, creo yo, un impacto sustentable en disminuir la pobreza o combatir la desigualdad o generar mejores oportunidades para todos, pero son rentables política y electoralmente. Y la oposición me parece que logró saltar el río, me parece que logró sobrevivir, pero lo cierto es que para poder ser competitivos en 2024 requieren dos cosas que tiene el presidente de una forma muy sólida, que es una narrativa y una figura política que lo represente. Y creo que eso será muy claro en los próximos años. Seguirá siendo un presidente polarizante, porque sin polarización el presidente desaparece. Es el ADN del populismo y el presidente requiere polarizar para azuzar a sus bases, para confrontar enemigos reales o imaginarios. Segundo, va a ser un presidente nacionalista y estatista en el sector energético. Va a ser un presidente que seguirá atacando selectivamente a empresas y empresarios cuando le convenga o simplemente cuando eso le permita mantener el control en ciertos sectores, el energético en especial, como comenté. Tres, seguirá habiendo una muy mala gestión gubernamental, es decir,
nula planeación, falta de evaluación, falta de indicadores, falta de metas. Y en ese sentido seguirá habiendo un dispendio en el gobierno. Este gobierno ha sido austero en un sentido y ha eliminado áreas, sueldos, grasa, pero es un mal gestor. Hay dispendio de recursos, no hay claridad en los procedimientos, no hay licitaciones, sino asignaciones directas. Entonces, la mala gestión se va a mantener. Creo que se mantendrá los equilibrios fiscales macro y eso evitará que haya volatilidad financiera o una crisis financiera, pero no habrá inversión extranjera ni habrá inversión nacional porque el presidente sigue generando desconfianza. Entonces, habrá inversión, por supuesto, porque es un mercado muy grande el mexicano, porque la economía crece, quizá este año 2022 crecerá mucho, pero después volverá a su tasa natural mediocre de crecimiento del 2-3%. Entonces, es un mercado con muchos consumidores, es un mercado donde hay oportunidades de negocio, pero no vamos a hacer una economía bollante ni una economía con grandes perspectivas, no. Y finalmente, el tema es si el sexenio puede acabar o no en una crisis de carácter político. Yo creo que eso dependerá de la radicalización o no del presidente. Yo creo que si la economía se mantiene estable y el presidente siente que su proyecto político lo va a convertir en la cuarta transformación y va a aparecer con Benito Juárez en los murales de Palacio Nacional, el presidente se va a ir tranquilo y va a salir caminando por la puerta de Palacio Nacional en 2024. Si esto empieza a fallar, y creo que hay muchas señales de que hay cosas que están fallando, como la inseguridad que está fuera de control, el control del crimen organizado de cada vez más gobiernos y políticos y regiones del país. Dos, si el tema de su proyecto de salud se tambalea porque el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, no cuaja por falta de dinero o de planeación, si el tema de dar medicinas gratuitas a todos no se materializa y sigue habiendo quejas por la falta de servicios y medicamentos, si esas dos cosas no cuajan y empieza a hacerse evidente de que el gobierno está fallando y la popularidad del presidente se empieza a resquebrajar por eso, yo creo que el presidente se va a frustrar mucho y esa frustración se puede convertir en radicalización y esa radicalización se puede convertir en eh, una crisis política. Y eso sí puede llevar a una situación de un final de sexenio que eventualmente la crisis de lo político contamine a la economía y este equilibrio macro que el presidente ha mantenido se pueda salir de control. Pero eso dependerá. Creo yo que el gran talón de Aquiles del presidente es su negligencia para haber asumido la responsabilidad de mantener las condiciones de gobernabilidad en el tema de seguridad y no haber combatido las causas de este problema. Y creo que el segundo gran problema que tiene el presidente es el desmantelamiento o la falta de pericia administrativa y operativa para administrar el sector salud. Y esos dos creo que pueden ser dos grandes problemas que enfrenta el presidente. ¿Cómo veo la sucesión presidencial adelantada? Pues me parece que es saludable que un país vea quiénes pueden ser los posibles candidatos de los diversos partidos. Me parece anacrónico que sea el presidente el que los nombre. Creo que cada quien debiese nombrarse o autoproclamarse aspirante. Me parece muy anacrónico que sea el presidente que diga quiénes son parte de esa lista. Por cierto, no mencionó a su esposa, pero muchos opinan que la verdadera candidata podría ser la esposa. Y esto es algo que hay que reflexionar en muchas dimensiones. Lo que significaría desde el punto de vista de la tradición populista en América Latina y el mundo. Y lo que significaría en muchas situaciones. Y yo he escuchado el argumento de que probablemente esta sucesión adelantada sea para ir eventualmente evaluando esa posibilidad, que es importante tenerla en mente porque ha sido en ocasiones la solución personalista de la sucesión en regímenes populistas. Pero dejando eso de lado, me parece que
pues el presidente corre un riesgo de que su gobierno se acabe antes de tiempo políticamente hablando y coloca a sus colaboradores en el riesgo de que sean flanco de ataques. Y esto creo además que coloca al gobierno en el riesgo de que sea administrado solamente políticamente para mantener vivas las posibilidades de los contendientes. Y en ocasiones los gobiernos requieren tomar decisiones que son impopulares. Bueno, bajo esto, pues los que fueron mencionados, sobre todo los tres que se consideran con más posibilidades, Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el coordinador de los senadores de Morena, pues van a tomar todas las decisiones con base en esa popularidad y eso creo que daña a los gobiernos, de tal forma que me parece que es riesgoso para las personas, es riesgoso para el propio López Obrador y es riesgoso para el país. Y en el tema de la oposición, lo que se tiene que hacer es que construya una narrativa que no existe. La oposición construyó una narrativa en esta elección de que había que generar un contrapeso al presidente. Y creo que esa narrativa fue potente en un segmento de la población. Pero en 2024 tú no puedes tener esa narrativa porque estás compitiendo para ver quién va a gobernar a México en los próximos años. Se requiere esa narrativa. La narrativa es por qué y para qué. López Obrador, por ejemplo, la construyó, como ya dije, muy eficazmente cuando nos ha dicho primero los pobres, combatir la corrupción, los privilegios de los de arriba. Estas son cosas de sentido común que son bastante potentes. Esa narrativa no existe en los otros partidos. Y después el personaje que va a enarbolar esa narrativa. ¿Quién, cómo se elige? ¿Cuáles son sus cualidades? Eso está pendiente, de tal forma que ese es el gran desafío de los otros partidos. Sí, claro, el ambiente político se va a polarizar más. Reitero, el populismo vive de la gasolina de la división. Sin polarización, López Obrador se desinfla, por eso la necesita. Entonces, esto no tiene que tener duda, va a haber polarización y va a haber más. Y como el presidente va a enfrentar adversidades y va a empezar a enfrentar que se resquebraja su aura por el tema de la inseguridad, del crimen, por el tema del sector salud que no está funcionando correctamente y por algunos casos de corrupción que probablemente sigan apareciendo, en ese momento el presidente va a empezar a tambalearse, como es obvio, y la forma como va a responder es polarizando más, inventando conspiraciones. Entonces, lo que tú puedes esperar es que a medida que la popularidad del presidente se erosione, y es normal que se va a erosionar, eso va a volverlo más agresivo y más polarizante. Muchas gracias a Luis Carlos Ugalde por esta interesante conversación. Ahora damos paso a nuestro primer panel del día. ¿Qué reforma fiscal necesita México? En este panel participan Ángel García Lascurain, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. También Juan Carlos Bojorges, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Modera Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México. Bienvenidos todos y vamos directamente con ellos. Hola amigos y amigas de Forbes, es un placer saludarles en este foro Forbes Conecta, la ruta decisiva, y estamos en un panel que puede resultar interesante para cualquier mexicano y mexicana, ya que es decisivo para el crecimiento económico del país. ¿Qué reforma fiscal necesita México? Es la pregunta sobre esta mesa. Y en junio pasado, el Sistema de Administración Tributaria informó que en septiembre presentará una reforma fiscal cuyo objetivo será recaudar 200,000 millones de pesos más en 2022, sin que esto implique un aumento de los impuestos. Así se busca que la recaudación llegará a un 2% del Producto Interno Bruto y que haya una mayor eficiencia administrativa.
Sin embargo, algunos expertos han señalado que si bien se trata de una buena iniciativa, aún no queda claro esta reforma cómo ayudará al crecimiento económico en un entorno tan complejo como el que estamos viviendo. Frente a este escenario surgen varias preguntas. ¿Qué reforma fiscal es la que necesita nuestro país? ¿Qué aspectos debe privilegiar? ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta? Para ayudar a responder estas interrogantes en el marco de nuestro foro Forbes Conecta, la ruta decisiva, me gustaría dar la bienvenida a nuestros panelistas, que son un panel de primer nivel. Me gustaría iniciar por Ángel García Lascurain Valero, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. También se encuentra con nosotros Alejandra Macías Sánchez, quien es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. Y también me gustaría darle la bienvenida a Juan Carlos Bojorges, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenidos a este panel. Me gustaría empezar con un planteamiento general, yo creo que para todos, también para plantear este escenario a todos nuestros seguidores, y es precisamente platicarles qué es lo que está ocurriendo, cuál es el contexto que nos está dando esta propuesta. Me gustaría hacerle la pregunta a ustedes tres para que nos den su perspectiva de qué es lo que ocurre en materia fiscal actualmente, qué está pasando en México, cuáles son los desafíos que persisten a lo largo de estos años donde se ha perseguido precisamente que haya una mejor recaudación fiscal. No sé si les parece bien que iniciemos este panel con Alejandra Macías. Por favor, Alejandra. Claro que sí, e igualmente muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí platicando con todos ustedes. Bueno, yo quiero empezar con un poco de contexto sobre dónde estamos en México en cuanto a recaudación, ¿no? Somos el país de la OCDE que menos recauda por impuestos tributarios, que son alrededor del 16% del PIB. Y además tenemos gastos comprometidos, o les llamamos en CIEP ineludibles, que hacen que cuando haces esta resta de los ingresos menos los gastos ineludibles, te quede un espacio pues cada vez más pequeño para hacer otro tipo de políticas públicas, ¿no? A los gastos ineludibles me refiero que son la deuda, el pago de deuda, que son el pago de pensiones, que son todas aquellas transferencias que se van a estados y municipios, y también las transferencias que se hacen a Pemex, a IMSS, a CFE, ¿no? A ISSSTE. Entonces, cuando sumamos todo eso, al final estamos hablando que para 2021 vamos a tener alrededor del 2.2% para poder hacer otra cosa. Entonces, dada esa situación, es necesario hacer cambios, es necesario aumentar los ingresos del país para poder atender requerimientos y necesidades de gasto más allá de los ineludibles, ¿no? Y estoy hablando de la parte de salud, estoy hablando de todas las consecuencias que habrá en educación, para lo cual no hay una estrategia e incluso no tiene presupuesto suficiente. Por tanto, creo que la discusión de esta reforma fiscal es importantísima. No creemos en CIEP que la parte administrativa sea suficiente. Es súper buena, es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Tenemos que pensar incluso en un nuevo sistema fiscal que vaya más allá de aumentar impuestos, sino más bien de atender toda la parte también de gasto, de tratar de hacer una mejor asignación de los recursos hacia programas y hacia objetivos, ¿no? Relacionados con derechos humanos y con el bienestar de la población. Alejandra, tocas puntos pues torales precisamente dentro de las preocupaciones que tienen los mexicanos respecto al tema presupuestario, al tema de dónde se deben dirigir los impuestos. Me gustaría preguntarle al contador Juan Carlos Bojorges, ¿cuál es la opinión que precisamente le merece en este sentido? Sí, claro, con todo gusto. Yo creo que un tema que siempre se ha discutido es la cantidad de personas que pagamos impuestos, lo que decimos la amplitud de la base. Uno de los temas que hay que trabajar en esta reforma y que se vuelve muy necesario es lograr sumar a más personas contribuyendo. Hoy nuestra base se vuelve reducida y si vemos las políticas de fiscalización que lleva la autoridad, la centra en un pequeño grupo de las grandes empresas. Entonces yo creo que uno de los grandes retos de la necesidad que tenemos para alcanzar una mejor recaudación es ampliar la base. Y con esto obviamente conlleva diversos cambios, modificaciones en las leyes que nos permitan, por un lado, subir
o eliminar lo que es la informalidad. Sabemos que hay un gran número de personas que viven en la informalidad, que hay una economía que está desarrollándose y que no contribuyen para el gasto público. Es ahí uno de los sectores que tendríamos que atacar. Y por otro lado también es una revisión general de nuestras tasas, porque, y hablando del entorno internacional, pues no somos competitivos, no nos volvemos atractivos para generar mayor inversión de otros países en nuestro territorio. De alguna manera, eso también ayudaría a que nuestro sistema fiscal fuera siendo un poco más equilibrado, un poco más equitativo. Distribuir esta necesidad de generar ingreso, como bien decían ahorita, y para después canalizarlo con el gasto, nos demanda este tipo de acciones. De alguna manera también sabemos que la autoridad ha invertido mucho en los modelos de fiscalización, digamos en la fase administrativa de los impuestos tenemos un gran avance, pero hay que ir a los fondos, que son esos que de alguna manera estamos planteando ahorita. De alguna manera también hay que encontrar estas regulaciones específicas que fomenten inversiones nuevas, que inclusive ayuden al desarrollo de otros estados. Hemos vivido durante muchos años esta centralización de la economía y esta federalización un poco compleja y de alguna manera no la terminamos de entender nosotros mismos. Entonces se vuelve necesario encontrar sectores dentro del territorio nacional que puedan ser susceptibles de tener una mejor inversión, de que podamos o que se puedan canalizar recursos, que se logren dar incentivos, que se logren dar estímulos. Conocemos ya lo que se ha desarrollado en franjas fronterizas, pero hacia el interior de nuestro territorio yo creo que hay muchas oportunidades de hacer el desarrollo de nuevas industrias, atraer capital extranjero, como lo decíamos hace rato, y hacer planes de mediano y de largo plazo. No va a estar no nada más en la duración de un gobierno, sino pensar en el mediano y en largo plazo para incentivar nuestra economía. Aprovechar de alguna manera también esta figura del TEMEC, creo que no lo hemos explotado del todo y es esta combinación de factores los que nos puede ayudar a generar una amplitud en la base, mejor recaudación, impactar en estos puntos que nos hacen falta, como también decían, la OCDE nos está exigiendo 4 o 5 puntos más en recaudación. Entonces yo creo que con estas medidas serían algunas de las que nos podrían ayudar. Y evidentemente también la responsabilidad en el ejercicio del gasto, también tener una visión de largo plazo, no atender a decisiones o a inquietudes sexenales, sino tener una planeación de largo plazo. Es lo que de entrada podríamos comentar. Muchísimas gracias, contador. Y me gustaría esta primera ronda cerrarla con Ángel García Lascurain, presidente del IMEF, para hablar precisamente de cuáles son, desde su perspectiva, pues el contexto donde estamos partiendo para preguntarnos acerca de qué se necesita en una reforma fiscal para México. Claro que sí, Roberto. Gracias a Forbes México por la invitación y es un gusto compartir esta mesa con Alejandro y con Juan Carlos. Yo quisiera referirme a la importancia de llevar a cabo una reforma fiscal a fondo en el contexto de la situación que guarda la economía mexicana en general. Hemos visto que en los últimos años se ha logrado preservar la estabilidad en las finanzas públicas y eso es algo muy importante para lograr la estabilidad económica de cualquier economía, de México, de cualquier economía. Es fundamental que haya un equilibrio en las finanzas públicas. Sin embargo, se ha logrado ese equilibrio en el último par de años, principalmente por la utilización de fuentes de recursos que no son repetibles en buena medida. Por ejemplo, la recuperación de adeudos fiscales de grandes contribuyentes de manera notable el año pasado, la utilización de los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el uso de los recursos de los fideicomisos, etcétera. Y son fuentes de recursos que no se repetirán en los próximos años. Pero esto se da en el contexto de una economía que está pasando por un periodo de recuperación que desde la perspectiva del IMEF es muy fácil, es muy débil todavía. Es una reactivación económicamente frágil y a nosotros nos preocupa que una vez que termine el rebote de la pandemia, lo que estamos viendo ahora en una serie de indicadores positivos de la economía, pues es básicamente el impacto de la reanudación de actividades y de la demanda externa. La demanda interna, la economía doméstica, principalmente la inversión y el consumo, continúan en niveles muy deprimidos. Entonces, cuando termine el rebote y volvamos a esa realidad que tenemos un crecimiento económico muy bajo, menor al crecimiento que históricamente teníamos durante los últimos 40 años, vamos a llegar a una realidad donde el financiamiento del gasto público, habiendo desaparecido estas fuentes utilizables de una sola vez, pues va a llegar un momento en que las finanzas públicas podrían estar en riesgo y eso impactaría la estabilidad macroeconómica de México. Entonces, parece que se requiere una solución de fondo, pero una solución que esté ligada también con incentivar una recuperación económica mucho más fuerte y mucho más sostenida, principalmente por el lado de la economía doméstica.
Muchísimas gracias, Ángel, por dibujar este panorama, y me gustaría tocar un punto que es relevante ya que se ha mencionado durante muchísimo tiempo y además, sobre todo con énfasis en esta próxima reforma. Me gustaría preguntarle al contador Juan Carlos Borges, ¿a qué se refiere, por ejemplo, cuando hablan de una reforma fiscal más equitativa? Para poder desmenuzarlo un poco a nuestros usuarios, ¿qué es lo que quiere decir una reforma más equitativa? Bien, claro que sí, muchas gracias. De repente cuando se manejan estos términos a nivel general o a nivel público, es importante entender el contexto. Cuando nos vamos a nuestra Carta Magna, en donde se nace el concepto de pagar impuestos, se habla que el sistema tributario tiene que ser equitativo y proporcional. Y estos dos términos, aparentemente sinónimos, marcan dos rutas diferentes. Cuando habla de proporcionalidad, habla de un modelo, inclusive se usa mucho también en el medio, la progresividad, que básicamente es establecer un diferenciador de tasas en donde el que menos recursos tenga, el que menos recursos genere, pague menos, y quien tenga mayor capacidad, mayor generación de ingresos, tenga un pago más alto de impuestos. Y cuando hablamos de equidad, hablamos de trato. La equidad en esencia se refiere de tratar de igual manera a los que son iguales. Y en ese sentido, donde vamos a encontrar en las leyes diferentes ambientaciones, diferentes configuraciones, a veces de regímenes especiales, a veces de condiciones preferenciales para unos y otros, y que de alguna manera van marcando estas pautas y estas diferencias. Se habla mucho de que aparentemente las grandes empresas, los grandes consorcios tienen grandes facilidades por los esquemas que existen, y de alguna manera los pequeños contribuyentes o las empresas de menor magnitud tienen menor alcance. Entonces, tratando de centrarnos en esta idea, cuando se habla de equidad, se busca que haya una contribución más basada en la capacidad que tiene cada uno de poder contribuir. Si tu capacidad de contribución es alta, entonces la tasa y el direccionamiento de la base estará de mayor impacto. Y así como vas reduciendo, las pequeñas, las medianas empresas, las personas físicas deberían tener un impacto menor en el pago de los impuestos, dependiendo de esta amplitud. Ahora, también es importante señalar esta figura que la ley ha ocupado de generar tratos diferenciados y que se vuelven muy especiales, muy específicos, a veces llevados a través de estímulos, a veces llevados a publicaciones específicas, en donde al final se van creando ciertas distorsiones. Entonces, ¿qué es lo que esperamos cuando se habla de una equidad? Que las regulaciones sean más estandarizadas, que de alguna manera todos tengamos un trato acorde a nuestra capacidad contributiva, acorde al régimen fiscal en el que nos encontramos, generando los estímulos necesarios con ese direccionamiento, con esa responsabilidad de encontrar en dónde es que se genera un estímulo y en dónde se tiene que dar un trato similar. Hemos vivido en el pasado algunos esquemas, algunas modalidades de condonaciones, inclusive por ahí de repente ha habido quejas, ¿no? De que luego los que se retrasan o no pagan se vuelven los más beneficiados en relación a los que sí pagan sus impuestos. Entonces, todos estos modelos de comentarios es lo que esperamos que traiga la reforma. Ya se anunció que no va a haber incremento de tasas, pero lo que esperamos es que haya una regulación que elimine las diferencias, que elimine estos tratos desiguales a los que en esencia son iguales y que de alguna manera también se logre este modelo de progresividad o de proporcionalidad para que, y repitiendo un poco lo que se dio hace rato, en esta amplitud de la base tengamos una mejor y mayor contribución en calidad y en cantidad. Muchísimas gracias, contador. Me gustaría dirigir una pregunta precisamente a Alejandra, hablando, ya, yo creo que de los temas que han tocado a lo largo de estos meses y además desde hace muchísimos años en el CIEP, que es hablar precisamente de cuáles son los elementos que resultan imprescindibles en esta reforma fiscal, que no se deben olvidar, que deben estar presentes para que pueda ser efectiva. Alejandra, ¿cuáles serían desde su perspectiva? Claro que sí. Mira, yo voy a repetir un poco lo que acaba de decir Juan Carlos, porque es una parte esencial de un nuevo sistema fiscal, ¿no? Como nosotros en CIEP lo pensamos, que es la parte de equidad y de redistribución, ¿no? Pero también incluyendo toda la perspectiva de género, porque si bien, digamos, las personas debemos ser tratadas iguales de acuerdo a nuestros ingresos, también entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que no se integran al mercado laboral por distintas situaciones, entonces debería de haber políticas públicas que pudieran incentivar esta incorporación y que también pudieran contribuir pues a los ingresos del país, ¿no? Entonces, esta sería una característica que debería incluir alguna reforma fiscal profunda e integral. Otra cosa es todos estos consensos globales que se están llevando a cabo. También es importante que México participe. Está ahí, ¿no? Hablando de este
impuesto mínimo global del 15%, que también tiene sus pros y sus contras, y que de acuerdo a lo que se anunció, el ingreso extra podrían ser como 30,000 millones de pesos. Y yo aquí quisiera poner en perspectiva lo que son esos 200,000 millones de pesos o esos 30,000 millones de pesos con los requerimientos de gasto que tenemos, ¿no? Entonces, solo para dimensionar esos 200,000 pesos te alcanzaría para cubrir pensión para adultos mayores y los 50,000 millones de pesos que les van a dar extra a Guardia Nacional, ¿no? Nada más, no te alcanzaría para alguna otra política o para subsanar deuda, o sea, no te está resolviendo un problema en realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es importante, la participación en los consensos globales. La informalidad, que también ya se comentó, es un grave problema, ¿no? Que merma la base tributaria, y que además también pasamos a toda la parte de pago de cuotas a la seguridad social, ¿no? En muchos países, digamos Noruega, Alemania, en realidad sus ingresos por impuestos es a través de cuotas a la seguridad social. Que bueno, aquí puede haber son impuestos, son contribuciones, ¿no? Pero me refiero a que gran parte de sus ingresos es a través de estas cuotas patronales y empleadores y a veces el gobierno. Entonces, tendríamos que estar pensando en rediseñar cómo estamos pagando las cuotas a la seguridad social, la tasa, e incluso pensar en otro diseño donde se cobre más a quienes tienen mejores salarios y hacer una cuestión más distributiva como lo hacen en otros países. Claro, aquí tomando en cuenta pues la informalidad y también el nivel de salarios que tenemos, que eso nos merma bastante para hacer cambios. Otro aspecto bien importante es el intergeneracional, que ese sí es tema completamente CIEP y que nos preocupa bastante porque tiene que ver con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con el aspecto de que seamos equitativos esta generación con las generaciones que siguen. Si nosotros seguimos adquiriendo deuda o debido a que tenemos este espacio fiscal tan pequeño, pues alguna de la forma de financiarse es deuda y esa deuda la van a pagar las siguientes generaciones. Y si no hacemos cambios hoy, si seguimos pagando esos niveles de pensiones, de deuda y de transferencias a estados, las siguientes generaciones van a estar pagando más impuestos por servicios que a lo mejor estén peor en calidad de lo que están ahora, ¿no? Y otra cosa es, ligado con la parte local, sería fortalecer, ¿no? Cambiar ese pacto fiscal que se tiene con entidades federativas y que ellas fortalezcan sus ingresos locales, ¿no? Hay impuestos que ellos pueden cobrar, que muchas veces no lo quieren hacer por cuestiones más bien electorales y políticas, y por ahí vemos una vía para poder quitar un poco de peso a la federación y que las entidades federativas pudieran fortalecerse. Claro, esto con dadas las características de cada una de las entidades, que sabemos que México es súper heterogéneo de norte a sur, ¿no? Y lo último, que creo que también lo mencionó Juan Carlos, es la parte de los gastos fiscales, ¿no? Lo que, digamos, se pierde de ingresos por esta parte ronda el 3% del PIB, entonces sí creemos que es algo que debería revisarse, rediseñarse y, bueno, todos estos beneficios van más al último, al decil más rico, por tanto sigue siendo desigual. Muchísimas gracias, Alejandra. Si te parece bien, en un momento retomamos algunos puntos para poder hablarlos dentro de la siguiente ronda. Y antes me gustaría preguntarle a Ángel García, las Jurain, precisamente un tema que también resulta crucial. El IMEF ha hablado que no solamente basta con una reforma fiscal que ataque precisamente la evasión, que otorga apoyo, sino más bien se requiere mucho más para incentivar el crecimiento económico de México. Me gustaría preguntarle, Ángel, ¿cuáles son los elementos que ustedes traerían a la mesa precisamente para lograr que esta reforma dé el crecimiento que requiere el país? Claro, Roberto. Nosotros hemos visto de manera positiva algunos de los elementos de las modificaciones que ha impulsado el SAT, que ha comunicado recientemente. Nos parece bien que haya una simplificación administrativa, que se facilite el cumplimiento de obligaciones fiscales en general.
Nos parece también muy adecuado que no se recarguen los contribuyentes cautivos que siempre pagan, que hay un mayor enfoque hacia la ampliación de la base de contribuyentes. Sin embargo, pensamos que los anuncios son plenamente recaudatorios. No es una reforma que esté incentivando el crecimiento económico. Nos parece que es una reforma o medidas fiscales con una visión de corto plazo, no con una visión estructural de mediano y de largo plazo. Y nosotros recientemente presentamos en el instituto un documento que le llamamos Propuesta de Medidas Fiscales para promover el crecimiento económico e incentivar la recaudación. Y ahí perseguimos básicamente 3 objetivos. Uno de ellos es incrementar la participación contributiva, la fiscalización eficiente, donde pues, todas estas medidas administrativas sin duda contribuyen, pero también incentivar la actividad económica mediante la expansión de la inversión y el consumo con medidas directas de apoyo a las empresas y con una visión de mediano plazo. Tenemos una serie de medidas muy específicas, desde la adecuación al régimen de incorporación fiscal hasta modificaciones en la tasa del IVA para alimentos, protegiendo una canasta básica, disminución de la tasa del ISR corporativo, entre otros estímulos fiscales que van directamente orientados al fomento de la inversión y de la recuperación económica. Como decía al inicio, todas estas medidas van encaminadas a recuperar una tasa histórica de crecimiento mayor. México ha tenido un crecimiento promedio de 2.3% durante los últimos 40 años. Y cuando termine el rebote de la pandemia, vamos a regresar a una tasa ligeramente superior al 1%. Eso va a impactar directamente la capacidad recaudatoria del gobierno federal y tendrá también un impacto pues, inhibidor sobre la calidad de los servicios públicos y sobre la misma capacidad de operación del gobierno federal para cumplir con su misión. Nos preocupa que vayamos a entrar a esa situación el próximo año y por lo tanto nos parece oportuno que en la segunda mitad del año en curso se lleven a cabo cambios pues, más profundos, no estructurales y con una visión de mediano plazo. Muchísimas gracias, Ángel García Loscurain. Me gustaría iniciar esta penúltima ronda con una pregunta que también es crucial, precisamente hablando del tema de México. Ustedes han referido, pues, precisamente estas recomendaciones que ha hecho la OCDE a México como país. En este caso, pues, una reforma fiscal también requiere atender ciertos elementos que ustedes han puesto sobre la mesa en este panel. Y me gustaría preguntarles, ¿qué recomendarían ustedes precisamente como a las autoridades fiscales para lograr precisamente que esta reforma sí tenga realmente el calado que se ha esperado durante varios años? Ustedes han hablado del crecimiento económico de México que muestra pues signos de estancamiento. De hecho, antes de esta pandemia ustedes han hablado de esta trayectoria que lleva la economía y me gustaría precisamente iniciar con el contador Juan Carlos Bojorges para que nos platique qué es lo que le recomendaría, cuáles son las recomendaciones como especialista que debemos tomar en cuenta. Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que es también tomar un poco las ideas que ya virtieron también Ángel y Alejandra y de alguna manera ir centrando. Yo creo que un tema fundamental es volvernos atractivos para la inversión. Eso se vuelve necesario, tanto inversión extranjera como inversión propia. De alguna manera tenemos que saber que a la par de una reforma fiscal hay que equilibrar otros sectores, como por ejemplo la parte financiera. Sabemos que el modelo de financiamiento que tenemos no es el más atractivo ni el más alentador para generar inversión o para contraer deuda y poder pagar en el mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que uno de los temas fundamentales sería ese. Otro que también se vuelve muy interesante, y lo mencionaba Ángel, esta búsqueda de las nuevas tasas que nos vuelva atractivos para que de alguna manera las empresas desarrollen economía, desarrollen crecimiento y que hagan la contribución, ¿no?, del impuesto que les corresponda o que les toque, sumando las demás contribuciones que van haciendo, porque siempre hablamos del impuesto principal, que es el impuesto de la renta. Sin embargo, siempre que hay economía, siempre que se generan actividades por las empresas, empieza a haber pago de sueldos y eso genera las retenciones por los sueldos, empieza a haber pagos de cuotas de seguridad social, el sistema de ahorro para el retiro, los impuestos locales sobre nómina, que hace rato Alejandra mencionaba también. De alguna manera, encontrar esos lugares, que sería complementar esta mención, dentro del territorio nacional donde es posible, necesario y conviene hacer este desarrollo, ¿no?, para potencializar áreas que pueden tener ciertas características especiales. Sabemos que de repente nos volvimos un poco atractivos para la industria automotriz y tenemos aquí algunos clústeres establecidos, pero creo que hay mucho tipo de industria que podríamos atraer, ¿no? Aprovechar sin duda alguna esta relación económica que nos genera el TEMEC, ¿no?, en principio con los Estados Unidos, pero al final siempre esta posibilidad o esta gran puerta que representa este intercambio internacional la podemos explorar y de alguna manera
generar estabilidad, ¿no? Hay un tema central aquí en el que la legalidad siempre se ha comentado mucho. Nos ven un país de alguna manera inestable en esta cuestión de las reglas. Yo creo que también es importante tener una seguridad más concreta, hacer una gran reforma y no estar haciendo reformas a cada rato que van impidiendo esta seguridad, esta certeza, esta visión que muchas empresas requieren de largo plazo. Decíamos hace rato también este modelo de equidad, encontrar cuáles son las figuras de excepción que no convienen, cuáles son las figuras de condonación que no nos ayudan y eliminarlas y generar un piso parejo, dicen por allá, en el que estemos contribuyendo, darles autonomía a los estados, inclusive incentivar a que los propios estados generen contribuciones para que logren este desarrollo económico, cambiar la ley de coordinación fiscal, este tema de cómo se distribuye el gasto, este modelo recaudatorio que tenemos, que todo se va a la federación y luego la federación redistribuye, creo que también tiene muchas posibilidades de ser mejorado y que concepto social de la redistribución del ingreso verdaderamente alcance a mayor cantidad de personas. Y finalmente, bueno, también es necesario el combate a quienes están en un estado de ilegalidad, ¿no? Sabemos que han pasado muchos modelos recientemente, se ha hablado de las factureras, de las operaciones apócrifas, de los modelos de subcontratación. Yo creo que ahí también será importante terminar esta adecuación de leyes para que se vuelva contenido la comisión de estos delitos y que verdaderamente quien esté cometiéndolos reciba la sanción correspondiente, pero quien esté contribuyendo y esté generando economía, fortalecerlo, incentivarlo. De manera muy general serían los comentarios. Muchísimas gracias, contador. Alejandra, me gustaría también preguntarte en este sentido, ¿cuáles son tus recomendaciones? Tú hablabas de varios puntos en la ronda pasada acerca de lo que debería contener precisamente esta reforma. ¿Cuáles son las recomendaciones en donde tú acentuarías precisamente la importancia? Bueno, yo quiero iniciar esta intervención con, hay que tener cuidado también de cuando decimos aumentar impuestos, realmente hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea, ¿nos va a resolver el problema aumentar impuestos? Tal vez no solucionan el problema, ¿no? Nosotros hicimos un documento que publicamos hace 3 semanas donde hacemos unas simulaciones o cálculos de potencial recaudatorio, donde varias medidas no superaban el 1% del PIB. Solamente el poner IVA a alimentos y medicinas nos daba como 1.7 del PIB extra, pero también tiene un problema de redistribución, ¿no? Tendría que ir acompañado por algunos programas sociales que contrarrestaran los efectos a las familias más pobres. Entonces, dado esto, sí quisiera insistir en medidas más relacionadas con fortalecer la recaudación local. Bueno, la otra parte que sí creo que es importante es hacer una revisión de los gastos, ¿no? Hablar de redistribución, de cómo se está ejerciendo el gasto público ahorita. Como lo han mencionado mis compañeros de panel, la inversión está súper deprimida y sí sería necesario hacer una revisión de gasto, por ejemplo, en pensiones o incluso en los subsidios que se van a CFE, que son bastante altos y que desplazan otro tipo de gasto, ¿no? Como es el que va a salud, el que va a educación y el que va a inversión. Bueno, es impresionante que para 2021 la construcción de obra pública represente el 1.5% del PIB. Muchísimas gracias, Alejandra. Y Ángel, me gustaría preguntar cuáles son las recomendaciones que da, hablando precisamente de un terreno tan acotado como el que han dibujado los panelistas a lo largo de esta mesa. ¿Cuáles son los elementos en donde podríamos apretar estos engranes para que funcione la reforma? Sí, con gusto, Roberto. En el documento que mencionaba antes viene una serie de recomendaciones muy puntuales, ya mencionaba yo algunas. Adicionalmente hay otras, como por ejemplo, para la promoción del empleo, permitir la deducción del 100% de las prestaciones sociales, una serie de medidas también para la simplificación en el cumplimiento de obligaciones de personas físicas. Hablé de la disminución de la tasa del ISR corporativo, de los ajustes a la ley del IVA y otra serie de estímulos, como ya mencionaba, orientados al impulso de la inversión. Pero este documento lo estamos presentando en el contexto de política fiscal vista en un contexto mayor. Nos parece, y lo mencionamos cuando presentamos el documento, que la mejor manera de lograr una recaudación elevada y sostenible en el largo plazo es un cambio de narrativa por parte de la autoridad, dejar las iniciativas que se han presentado de manera constante en la Cámara de Diputados, que son iniciativas
pues que afectan el ambiente de inversión en general. Con un cambio de narrativa y estas medidas fiscales que estamos proponiendo, estaríamos regresando si volvemos a los niveles de inversión históricos, público y privado, que ya tuvimos en el pasado, previo a la pandemia y en años anteriores, estaríamos logrando una tasa de crecimiento de la economía del 5.9% para el próximo año, después del rebote, y eso permitiría aumentar la recaudación en 1.9% del PIB. Coincido plenamente con Alejandra que medidas puntuales tienen un impacto limitado. La mejor forma de tener finanzas públicas equilibradas, sostenibles en el mediano plazo y que alcance para todos los requerimientos que tenemos en México desde el punto de vista de política pública, es necesario tener un cambio en la narrativa gubernamental y orientarse hacia la promoción decidida de la inversión privada. Nos parece que la única solución de fondo va por ahí. Muchísimas gracias, Ángel. Y pues precisamente encontrando eco en sus palabras, hablando de los momentos históricos que vivimos, estamos frente a un panorama complejo donde una reforma pues antes ya era inevitable, le exigía la economía del país y ahora pues se vuelve fundamental frente a todo el entorno económico global. Me gustaría esta última ronda aprovecharla para que ustedes precisamente en este momento histórico manden un mensaje desde este panel a las autoridades, a todos los que están precisamente hablando sobre este tema. Entonces me gustaría iniciar este panel de cierre de conclusiones con el contador público Juan Carlos Bojorges para que nos dé su perspectiva y si les parece ahorita cerramos con todos. Gracias. Bien, claro que sí, muchas gracias. Bueno, no quiero terminar mis comentarios, sino antes agradecer a Forbes por esta participación. Yo creo que son eventos que nos ayudan y que nos fortalecen como nación. Y justo en este orden de ideas, yo creo que una de las primeras cosas que me atrevería a recomendar en este modelo es que el gobierno acepte la participación de personas capacitadas, de personas especialistas. Estos modelos de acercamiento, de colaboración entre la ciudadanía y el gobierno deberían ser un ejercicio diario, una práctica frecuente para poder escuchar todas las voces, los que técnicamente tienen una preparación, los que viven el entorno económico de las empresas, los que de alguna manera están en modelos académicos de investigación, es decir, escuchar todas las voces, llegar a consensos, hacer investigación y proyectar y pensar hacia largo plazo. Es una petición que se vuelve sencilla, entendemos que no es un modelo simple, acotando realidades, ¿verdad? Que cada plan sexenal renueva y cambia a nuestro país, pero yo creo que es el momento también de tomar esta responsabilidad y que como sociedad civil también exijamos esta participación. Nosotros desde el colegio y a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos hemos tenido diversas iniciativas acercando estas propuestas. En algunas ocasiones nos han escuchado, en algunas otras no. Otro tema que se vuelve fundamental también es en esta situación particular que estamos viviendo, en donde el entorno económico se vuelve complejo, se vuelve agresivo, también establecer un plan que sea de manera muy concreta a incentivar a la economía, incentivar de manera concreta a las empresas, sin perder también el direccionamiento responsable del gasto, porque sabemos que también en este modelo en el cual el ingreso se redistribuye a través del ejercicio del gasto, se vuelve necesario también inclusive encontrar un modelo, por ahí se ha hablado anteriormente, un consejo asesor, un modelo en el cual haya observadores, haya reguladores que permitan tener un mejor direccionamiento del gasto, inclusive la evaluación de los resultados y la ponderación del beneficio, la cantidad de personas beneficiadas con cada tipo de gasto. Eso ayudaría a equilibrar también de manera importante, porque al final esta mezcla fiscal es ingreso-gasto. Hablábamos hace rato también del modelo de endeudamiento. Es un modelo en el cual de repente se recurre mucho y heredamos deuda para generaciones futuras y entonces desplazamos esos recursos futuros que podrían destinarse a otras obras, los desplazamos al pago ineludible de la deuda, ¿no? Una revisión integral al modelo de pensión que tenemos, que sabemos que no es un modelo sencillo, no es algo que podamos tener una solución inmediata, pero que se vuelve importante porque los puntos que cada año va comiendo del PIB este pago de pensiones se vuelven alarmantes. Y es una situación que no nada más en México, a nivel mundial lo estamos viviendo, pero bueno, cada quien tendrá que ir resolviendo su modelo particular. De alguna manera también renovar el pacto fiscal con los estados. Sabemos que hay diferentes entidades en el país que generan más o menos economía o de alguna manera están dotados de recursos naturales o de modelos que les benefician. Bueno, ¿cómo reescribimos este pacto fiscal para que la distribución, primero la generación del ingreso sea más enfocada a lo local, a lo estatal, y de alguna manera lo que tenga que redistribuirse a nivel federal se negocie de nueva cuenta y haya un consenso muy bien logrado, pero además, insistiendo mucho en eso, un direccionamiento hacia desarrollo económico, bienestar social, sin duda alguna, porque es una necesidad que tenemos como país, y que los sectores que es necesario fomentar lo hagamos: educación, sin duda alguna, salud,
y que de alguna manera también estos planes sean compartidos y sean entendidos en el gran entorno económico mundial. Muchísimas gracias, contador. Alejandra, ¿cuáles son sus conclusiones finales? Muchísimas gracias. Muy bien, pues yo terminaría diciendo que la reforma fiscal es muy necesaria, dada la situación de los ingresos y la tendencia que tenemos en el gasto, ¿no? En proyecciones que hemos hecho en CIEP, pensamos que para 2024 se podrían estar gastando 10 puntos porcentuales del PIB entre pensiones y deuda. Y eso, la verdad es que es muy preocupante, podría poner en riesgo todo el sistema fiscal y, bueno, eso tiene implicaciones, pues, tanto de productividad, de crecimiento, pero también implicaciones sociales, ¿no? Dada la situación que estamos viviendo ahora, el nivel de pobreza y de desigualdad ha aumentado, ¿no? Los requerimientos de la población para no incurrir en gastos catastróficos de salud, por ejemplo, van a ser más grandes cada día. Y pensando, por ejemplo, en la pensión para adultos mayores, que ha aumentado de una manera pues bastante importante desde 2019, pues eso pone en riesgo cualquier otro derecho, como es la educación, que también va a tener implicaciones a mediano y largo plazo, importantes sí para las familias, pero también para la productividad del país, ¿no? O sea, finalmente las personas, el trabajo de las personas es lo que hace que un país crezca, claro, ¿no? Y a través de las empresas y de la inversión. Entonces, sí es necesario hablar de una reforma fiscal integral, profunda. Creo que iniciamos con algunas reformas, dígase la de pensiones, que sí tiene algunos aspectos positivos, pero sigue siendo como más superficial, ¿no? No va a fondo a solucionar el problema que todavía tenemos en ese rubro. Y también, por ejemplo, la de outsourcing, ¿no? Que trata de resolver algunos asuntos sociales también. Yo acabaría con esto, agradeciendo la invitación a Forbes a participar en este panel y también agradeciendo a mis compañeros por este intercambio tan rico. Muchísimas gracias, Alejandra Macías. Y para cerrar esta mesa, me gustaría dar la palabra a Ángel García Lascurain para que nos dé sus conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Yo coincido con Juan Carlos y con Alejandra. El incremento de los compromisos gubernamentales, ¿no?, en materia de gasto público, que incluye no solamente los programas sociales que se han venido implementando y que ya se elevaron a rango constitucional, también la creciente presión fiscal que implicará el tema pensionario en México, que de manera cada vez más intensa estará sobre la mesa. Y bueno, los compromisos también con una serie de proyectos de infraestructura, la reasignación del gasto público. Todo ello hace que la trayectoria de los compromisos fiscales del gobierno va a requerir un incremento sustancial de ingresos fiscales para poder mantener la estabilidad en el mediano y largo plazo de las finanzas públicas. Y en este sentido, si no se llevan a cabo acciones para incrementar la tasa de crecimiento potencial del PIB en el largo plazo, que incluye, por supuesto, una reforma fiscal integral que no solamente eleve la recaudación, sino que logre una alineación correcta de todos los incentivos, de todos los sectores de la economía, que asegure también un ejercicio eficiente del gasto público. Me parece que el tema de transparencia en el uso de los recursos es fundamental. La creación de un consejo ciudadano independiente sería una medida adicional que deberíamos incluir en cualquier diseño de reforma fiscal, donde haya una trazabilidad al uso de los recursos de manera transparente y se asegure la efectividad en el uso del dinero público. Y concentrarse también en proyectos que tengan una clara y una elevada rentabilidad social y que sea medible, ¿no? Si eso no se lleva a cabo, desde nuestra perspectiva, se ve muy complicado que la estabilidad fiscal que ha caracterizado a México en los últimos años pueda mantenerse, y eso pues afectaría directamente la estabilidad económica del país, el atractivo como destino de inversión, y pues tendría un impacto directo negativo sobre el bienestar de la población. Muchísimas gracias, Ángel García Lascurain Valero, presidente del IMEF, Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria,
a Juan Carlos Bojorges, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchísimas gracias por haber participado en esta charla. Yo soy Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México, y los invito a que sigan conectados en nuestro foro Forbes, la ruta decisiva, México a la mitad del camino. Nos vemos la próxima.